Dios te bendiga en esta mañana de una manera sobrenatural. Quiero compartir contigo en este momento la palabra de Dios. Año 2025, no sé cómo terminaste tú el año 2024, inicias el año 2025, pero quiero compartir contigo una hermosa palabra en el libro de Nehemías capítulo 1, que es sobre la destrucción de Jerusalén, sobre la ciudad estaba totalmente destruida, el pueblo estaba disperso y vivían grande afrenta y gran mal, dice la palabra de Dios. Y el capítulo 1 del versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Nehemías se encontraba en Susa, capital del reino. Y podemos observar que Hanani llegó a donde estaba Nehemías. Y Nehemías le preguntó que cómo estaban los judíos que habían quedado. Y Hanani le respondió: ellos están mal y en gran afrenta, le contestó Hanani a Nehemías. Y dice la palabra de Dios que Nehemías lloró y sintió un dolor en su corazón a causa del pueblo de los israelitas o del pueblo judío. La palabra de Dios dice que Nehemías estaba como copero del rey. Pero Nehemías, a pesar de que estaba en palacio, Nehemías se acordaba de sus hermanos que habían sido dispersos y que la ciudad había sido destruida y había sido quemada a fuego. Y hoy te digo a ti, amado hermano, que Dios tiene un propósito con la nación de Israel como nación, y tiene un propósito con la iglesia que somos nosotros. Con Israel lo tiene como nación y con nosotros lo tiene como iglesia. Y podemos ver que el pueblo de Israel, a causa del pecado, si hay una causal de separación, de destrucción, es el pecado. Dios no hace alianza con los pecadores. Dios no hace alianza con todas aquellas personas que estemos cometiendo pecado, iniquidad delante de Él. Y había sufrido el pueblo de Israel, exactamente la ciudad de Israel había sufrido las consecuencias del pueblo haber entrado en idolatría y de haberse separado de los caminos del Señor. Y como Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, la palabra que es violada y sus mandamientos que son rechazados por el hombre, por la nación de Israel o por la iglesia actual, tiene sus consecuencias. Y una de las consecuencias que sufrió el pueblo judío fue la destrucción de la gran ciudad de Jerusalén. Las murallas fueron totalmente destruidas, las puertas fueron quemadas. Y dice Nehemías que cuando él llegó encontró totalmente desolada la ciudad y las puertas quemadas a fuego. Dice que la única cabalgadura que podía pasar por ese lugar era en la que él iba cabalgando, porque no había espacio para más cabalgadura. Pero dice la palabra de Dios que Nehemías llegó a la presencia de Dios. No sé cómo está tu vida hoy, o no sé cómo terminaste el año 2024 para iniciar el 2025. Y vemos que Nehemías llegó a Dios para ponerle en la presencia de Dios los pecados del pueblo judío. Y si hay algo que la iglesia hoy clama, son por los pecados de nuestros hermanos y aún nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Nehemías hizo lo siguiente: Cuando oí estas palabras me senté, dice el versículo 4 del capítulo 1
Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías, dice la palabra de Dios, que lloró, que se sentó y empezó a clamarle en oración al Dios de los cielos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo si estamos mal con Dios, si estamos en pecado con Dios. No te voy a decir que Dios es un Dios de perdón. Te voy a decir que Dios es un Dios de perdón, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Y Dios no tiene alianzas con el pecador. Dios no tiene alianza con todo lo que está salido de sus mandamientos y de su palabra. Y por eso en esta hora dice la palabra de Dios en el versículo 5 que Nehemías dijo: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Si hay algo que Dios es misericordioso, y si Dios ha hecho un pacto así como lo hizo con Israel y así como lo ha hecho con la iglesia en estos tiempos, es que Dios guarda el pacto y su misericordia. Mira tú que el pueblo había deshonrado a Dios, el pueblo había entrado en pecado, el pueblo se había entrado en idolatría, el pueblo había hecho alianzas con otros pueblos que no honraban la presencia de Dios. Pero Dios había hecho un pacto con el pueblo y con la nación de Israel, y Dios conservaba. Por eso en la oración que hace Nehemías le dice: y te dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías sabía que había un camino para el pueblo judío. Nehemías sabía que había un camino para el pueblo de Israel, y ese camino era volver a reencontrarse con Dios, guardando sus mandamientos y guardando sus preceptos y sus estatutos. Y dice Nehemías que oraba delante de Dios de la siguiente manera. El versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel. Mire que decía la palabra, dice la palabra que Nehemías oraba a Dios de día y de noche por los pecados de los hijos de Israel. Amado amigo, amado hermano, si hay una forma de nosotros reencontrarnos, reconciliarnos con Dios para este año 2025, es llegar en oración de día y de noche, suplicando, pidiéndole a Dios, intercediendo delante de Dios por nuestros pecados, por nuestros delitos, por lo que hayamos hecho que a Dios no le agrada, por lo cual estamos separados de la presencia de Dios y estamos separados de ese trono blanco, ese trono hermoso, ese altar hermoso de Dios. Pero Dios quiere reencontrarte contigo y conmigo en este año 2025. Dios quiere que lo que hiciste el año 2024 no afecte el inicio del 2025. Así como Nehemías oraba por el pueblo de Israel, oraba por el pueblo judío, ahora nosotros tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en un clamor por los pecados cometidos delante de Dios en el año 2024, para que este año 2025 sea un año de borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios por su palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 7. El pueblo se había corrompido en extremo, dice Nehemías, pero Nehemías estaba clamándole a Dios porque el pueblo había hecho cosas atroces, cosas que a Dios no le agradaban. Y dice el versículo 7, y en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Esa palabra de los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había violado el pacto, había violado los estatutos, y Dios los había dispersado por los diferentes pueblos. Y el pueblo sufría afrenta y sufría un gran mal a causa de haber violado los mandamientos de Dios. Pero Dios
guarda el pacto y guarda su misericordia. Y por eso en esta hora te estoy exhortando a que este año nos metamos en la presencia de Dios, nos metamos en oración, en ruego, en ayuno, en clamor, para que el pueblo sea levantado. Sabemos que el tiempo es difícil y los tiempos son peligrosos, pero el único que nos puede guardar, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede arropar en el manto precioso de su presencia, se llama el Dios Altísimo, el Padre de Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Sabemos que las cosas no están fáciles para el pueblo de Dios, pero Dios, aunque estemos en el mundo, Él nos guarda del mundo, Él nos guarda del maligno. Ahora arropados con una cobertura especial, porque tú en el secreto puedes lograr que la cobertura de Dios, que el manto del Altísimo te arrope y me arrope y nos guarde bajo sus alas, y en el hueco de su mano estaremos seguros, y Él sea nuestra torre fuerte en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8 que Nehemías le decía a Dios en la oración: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí estaba Nehemías sabiendo que Dios le había dicho que él iba a dispersar al pueblo si el pueblo no obedecía a su palabra. Pero si se volviere, versículo 9, pero si se os volviere a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso es lo que Dios quiere, que habite su nombre en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en el salir, en el entrar, porque aunque hayas pecado y yo haya pecado, me he reconciliado con el Señor, porque Dios me está diciendo en su palabra: si os volviera a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera de extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré y los recogeré para hacer habitar allí mi nombre. Y esto sucedió. El pueblo de Israel vivió disperso. Ahora el pueblo de Israel está nuevamente en un lugar desde el año 1948. Pero aún ellos no han aceptado a Cristo. No han aceptado a Cristo como su suficiente y salvador. Pero ellos tienen que en algún momento reconocer que el Dios del cielo vive, que el Dios de los cielos reina por los siglos de los siglos. Y tendrán que reconocer tarde que temprano que Dios vive y que Jesucristo fue el que redimió los pecados del pueblo de Israel. Ahora la iglesia, si estás dispersa, si te has opacado, si te has bajado la guardia en el año 2024, y el Señor quiere que tú te reencuentres con Él. El Señor quiere que tú llegues a Él, porque Él quiere llegar a tu presencia. Él quiere que tú llegues a su presencia. Él quiere estar a paz contigo. No importa el color que haya sido tu pecado. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo pondrá más blanco que la blanca nieve. Ahora es hora de nosotros reconciliarnos con Dios. Y dice la palabra en el versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero. No sé cuánto hayas tú pecado en contra de Dios, pero Dios quiere llenar tu copa. Dios quiere llenar tu copa con la presencia del Espíritu Santo de Dios. No sé cuánto hemos pecado delante de Dios, pero Dios quiere que te reconcilies con Él en este año 2025, para que esta nueva etapa, este nuevo año sea un año de mucho éxito, como dice la palabra ahí, que le dé éxito delante del Rey, porque Él tenía que presentar la causa del pueblo de Israel. Ahora nosotros presentamos la causa delante del Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios quiere reconciliarnos con Él. Dios quiere que seamos hombres de paz, hombres de amor, hombres de reino. Y el reino de Jesucristo está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Si nosotros realmente buscamos su presencia, si realmente nosotros buscamos la esencia de la verdad. Él dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jesucristo el más grande espera por ti.